Bienvenido a la llave de los misterios. Entra, acompáñanos. Sí, claro, por supuesto que se los vuelvo a contar, digo, es algo que está bien marcadito en mí. Cambio. Hola, buenas noches. Acá estoy, Feroz, Axel, Guillermo y saludos a todos los conectados. ¿Qué tal? Mucho gusto. Le mando un saludo desde aquí, desde las gélidas tierras de la ciudad de Toluca, en el Estado de México, en la República Mexicana. Aquí ya pronto a llegar a casa. Le comentaba aquí en el foro, aquí en la sala, una de las experiencias que marcó mi vida. Era más o menos en aquellos años de los 80s. ¿Recuerdan los teléfonos esos de gondolita que se marcaban con discos? Eran de botoncitos, todavía no existían esos, y tenían las campanitas esas que sonaban, y pues todo era en base al cable, al cablerío que se tendía. No había ni fibras, no había nada de eso. Era por la tarde, yo estaba llegando a casa, estaba haciendo algo de tarea, digo, un poco más de detalle, recuerdo. Cuando sonó el teléfono estaba en las recámaras de mis papás, ahí cerca del buró, era el que me quedaba cerca a mí, porque había otro en la sala. Y el teléfono sonó de una forma diferente a lo normal, un sonido distinto de la campanita. Pues normalmente en esa época pues yo recibía llamadas tanto de amigos, de amigas, entonces se me hizo fácil levantarme e ir a contestar el teléfono. Y en eso, quien me responde del otro lado, la voz familiar era de una de mis tías. Les cuento un poco antes, eran hermanas, tenía 2 tías, eran hermanas, y pues su voz era muy similar, es más, hasta sus características físicas eran muy similares, nada más que una de ellas, días antes, semanas antes, fallecía, y fallecía en un hospital por un problema en la vesícula, se reventó, se le regó todo el líquido, tuvo infección interna y no sobrevivió a eso. Entonces contesto yo el teléfono y me dice: hijo, ¿cómo estás? Y yo, muy bien. De favor, ¿me puedes comunicar a tu mamá? Luego les cuento cómo se escuchaba la llamada. Yo entendí más o menos lo que me estaban diciendo. Yo sí, en este momento le comunico a mi mamá y me decía: ya ves que usted me dan muy poco tiempo para hablar. Y yo en eso recordaba que las 2 tías se dedicaban a cuidar enfermos, a ayudar en casas, ese era su trabajo. Entonces sí, efectivamente, muy pocas veces tenían tiempo para llamadas por teléfono o en horarios muy específicos. Eran muy cercanas a mi mamá, por cierto. Entonces yo salí, fui a buscar a mi mamá, le dije: oye, pues te está hablando la tía, tal, contesta el teléfono. Mi mamá fue a contestar, mamá, una persona muy alegre. Tía, ¿cómo estás? Contesta el teléfono. Tía, ¿cómo estás? Oye, mira, quería yo ir a verte. Y le dice: sí, tía. Cuando dice sí, tía, la cara de mi mamá se transforma totalmente, se vuelve dura, seca. O sea, recuerdo yo, o sea, toda su alegría se desvaneció, o sea, completamente. Y mi mamá, pues a pesar de que había fallecido su tía, la tía que quería también, pues ella trataba de mantener ese ánimo con nosotros también. Entonces, ese ánimo que tenía o que guardaba se desvaneció por completo. Cuando empieza a escuchar, porque yo estaba al lado, empieza a escuchar que dice: sí, tía, sí, claro. ¿Y cómo estás? Ah, sí,
permíteme un segundo. Y mi mamá voltea y me dice, oye, de favor, necesito una libreta y una pluma. Yo agarré la libreta que tenía a la mano y le dije, pues puedes escribir atrás y sin problemas. Y empezó, dice, bueno, a ver, entonces dime. Y empezó a escribir mi mamá y empezar a decirle, sí, claro, yo aviso, sí, claro, yo digo, sí, yo me encargo de esto, sí, por supuesto. Y empezó a hacer ese tipo de balbuceos, de frases muy cortas. Yo todavía ingenuo en ese momento pensaba que pues, era la tía que estaba viva. Hasta que cuelga el teléfono mi mamá y antes de colgar dice, sí, que estés muy bien, no, adiós tía. Voltea a mi madre y me dice, a ver, ven para acá. Dime, ¿sabes con quién estabas hablando? Y yo, no, pues es con la tía es fulanita, le dije el nombre, pero era la otra tía. Dice, no, efectivamente esa no es la tía, es la que fuimos a enterrar. Es la tía que murió. Y yo pues me quedé helado en ese momento. O sea, yo había hablado con alguien que estaba muerto. Cambio. Bueno, interesante caso, interesante. He escuchado relatos de este tipo. Tiene un nombre en parapsicología que ahora no recuerdo, algo con algo de tánato, que significa muerte, ¿no? Lo más importante, los datos que le dio tu tía a tu madre, ¿se pudieron luego corroborar? ¿Alguien podía haber sabido de esos datos? Cambio. Algunos datos sí, otros no. Había datos que solamente las personas a las cuales iba dirigidos lo sabían. Por ejemplo, lo que les contaba también en la sala, había un problema de unas escrituras que estaban perdidas. Y mi mamá fue a enfrentar a estas personas que tenían las escrituras y les decía, y las tienes en tal lado. Y esas escrituras no son tuyas, son de tal, son de la hermana, o sea, de mi otra tía. Y esas se las tienes que devolver. Cosas así, o sea, cosas que personas no sabían, cosas que sí sabían. Por ejemplo, fuimos a ver a su hermana de mi mamá y le dijo, mira, es que tú estás muy triste por esta situación, por esta situación, por esta situación. Si tú me lo has contado, pero mi tía dice que lo puedes solucionar así, de esta manera. Entonces, cuando íbamos a ver a las personas que iban dirigidos los mensajes, el primero que hablaba era yo, porque mi mamá me decía, a ver, cuéntales qué sucedió. Y después del cuéntales qué sucedió, mi mamá sacaba la libreta y empezaba, bueno, ahora vamos a tratar los temas con ustedes. Y a mí me decía, tú, para afuera. Cambio. Interesante caso. Ya desde un principio la campanilla sonó distinta. Ahí ya hay un dato que puede llegar a tener relevancia. Y no hacía mucho que había fallecido. Según el esoterismo, el alma queda todavía retenida un tiempo en lo que llama la iglesia el limbo, el de Bachán para el esoterismo, que no sabe la persona, el alma, si todavía desprendió o no desprendió. Está entre lo físico y lo etéreo. Y a veces, por medio de alguna persona que le puede llegar a transmitir energía, pueden llegar a materializarse un poco, muy efímeramente, y poder lograr hacer algún tipo de estos fenómenos que ocurren, que yo he escuchado otros relatos similares, y bueno, por algunas circunstancias se dan. Quizás ella tenía en la mente decir esas cosas y no las pudo decir en vida física, y trató de alguna manera de decirlo luego de su muerte física, ¿no? Cambio.
Sí, realmente posiblemente sea eso. También lo que les contaba en la sala es que pues, ella falleció y mucha gente no pudo despedirse de ella, no pudo hablar con ella. Fue casi repentino, digo casi porque mi mamá sí logró llegar a despedirse de ella, pero la mayoría de las personas a las cuales después fuimos a visitar, no, estas no llegaron. Llegaron ya cuando habían dado el parte médico de que había fallecido. Entonces sí, posiblemente se quedó con esa idea. También lo que les comentaba es cómo se escucha una llamada de esas. A mí se me quedó muy grabado el cómo se escucha. Hoy en día ya sé. En ese entonces no tenía elementos para saber qué es lo que podía suceder alrededor. Hoy en día ya lo sé. Ya sé que existe electromagnetismo, ya sé que pueden existir algunas otras cosas que pueden interferir en las llamadas. En ese entonces era común que se traslaparan llamadas, es decir, que entrara una llamada junto con otra. Ese sonido estaba en esa llamada. Se podían escuchar algunas voces alrededor, pero sin poder entenderlas. Se escuchaba como crujir, como cuando la llamada no tiene una calidad adecuada, como que si hubiera una fuente electromagnética que está interfiriendo con esa llamada. También se escuchaba esa parte. Y se escuchaba no normal, se escuchaba en ocasiones como algo metálico, la voz, como cuando había lluvia o cuando había tormenta eléctrica y trataba uno de hablar por teléfono en esas ocasiones y se escuchaba muy mal de esa manera. La llamada no fue clara totalmente, había mucho ruido alrededor y se escuchaban voces también que estaban alrededor. También algo que a mí me llamó la atención fue el que dijo, no tengo tanto tiempo, no me permiten llamar por tanto tiempo. Era una desesperación que tenía porque llegara mi mamá a contestar rápidamente, porque el tiempo se le terminaba. Recuerdo que en ese entonces también estaban las casetas telefónicas que eran con moneditas, entonces pues tenía un tiempo limitado, ¿no? O sea, todo eso, antes de saber que era la persona que había fallecido, yo dije, no, pues no tiene el tiempo, o la están apresurando por su trabajo, o algo más. Realmente nunca pensé que le estuvieran dando, o ella tuviera un tiempo limitado para poder hacer esa llamada. Pero así es como se escuchan esas llamadas. No sé, es extraño ya. Cambio. Sí, no deja de ser muy interesante. Es muy importante lo que dices del electromagnetismo, porque si siempre hay algún tipo de energía cuando hay espectros o fantasmas, se mide. Entonces ahí ya tenemos algo que puede ser, incluso que en aquel tiempo yo recuerdo que en Argentina también se cruzaban las llamadas, y por ahí uno llamaba y era ocupado, o llamaba y atendía a otro, y puede ser que por ahí también hubiera podido comunicar. Y el poco tiempo que dice que le dan, porque las apariciones fantasmales son muy cortas también, son segundos, minutos, también todo coincide, puede ser que haya habido y quizás ella se quedó con eso porque a lo mejor quería decírselo a estas personas antes de morirse, como no se pudo despedir, o ellas no pudieron despedirla porque habrá sido muy rápido, y le quedó algo como un karma para pagar, y dijo, lo tengo que hacer y tengo que ver la forma de darlo, de explicarlo y de decirlo para poder despegar tranquila. Muy interesante, yo lo veo por ese lado. Y más que estaba familiarizada con la muerte porque cuidaban personas enfermas y todo eso, y debía estar muy unida a su hermana, ya que eran muy parecidas y estarían siempre juntas. Sí, así es, eran muy unidas ellas dos. Eran normalmente
Normalmente yo las confundía, ¿no? Cuando iban, saluda a tu tía tal, y yo, es la tía tal, es la otra, no era la que yo pensaba. Entonces, sí, eran personas, aparte de que eran personas muy religiosas, eh, eran personas de esas que les llaman de hueso colorado, ¿no? Católicas hasta más no poder. Creo que también ese tipo de situaciones influyen, cambio. Sí, ese tipo de situación de creencias influye en la persona. Es posible. Acá había alguien que preguntaba si las anotaciones las tienes todavía en la libreta y si esas personas, luego de eso que les dijo tu madre, se distanciaron o no. Cambio. Sí, definitivamente se distanciaron, porque había muchas verdades, según decía mi mamá. Digo, yo no supe los mensajes que les entregaba, y esa libreta era custodiada mucho por mi mamá cuando ella vivía. Esa libreta sí la llegué a tener en mis manos, esa libreta sí llegué a leer, y llegué a leer los mensajes y me enteré de lo que, cuáles eran los mensajes. Esa libreta se quedó en posición, se la quedó mi papá por órdenes de mi mamá cuando falleció ella, y después se perdió. Desafortunadamente esa libreta se perdió, pero sí existía, era una libreta física y yo la llegué a leer. Es más, esa libreta era mía, porque yo se la di a mi mamá, era una de las que yo tenía en mi escritorio, porque estaba haciendo la tarea. Esa era una de las mías. Cambio. Bueno, te hago la última pregunta, si dejo hablar a los demás. Te pregunto, ¿has tenido tú algún tipo de fenómeno extraño, paranormal? Porque siempre que hay un hecho de estos, hay un emisor y hay un receptor. Hace falta alguien que emita la onda, el fenómeno, y alguien que lo reciba y que lo pueda recibir, como una antena. Sí, sí hay muchísimas más historias al respecto, pero todas eran en casa de mis papás. Era donde sucedían. De hecho, había problemas graves al respecto. Y sí, efectivamente, sí sucedían. Cambio. Está bien, está bien. Alguien de ustedes tres era el receptor y era la persona que podía comunicarse, y que gracias a esa persona se pudo hacer realizar el fenómeno. Por eso preguntaba si ocurrían más cosas, porque no son fenómenos separados. Cuando ocurren, vuelven a ocurrir porque hay alguien que le está dando entidad a esa energía. Cambio, y muchas gracias por volver a contarlo. Te agradezco y me parece muy interesante. Entra a todas nuestras redes sociales.